buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Gracias por acompañarnos en esta jornada de miércoles 28 de agosto. Iniciamos entonces. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Mariel, amigos, amigas en todo el territorio nacional. Estamos con un resumen completo para ofrecérselo a usted en temas de toda la actualidad informativa. Bienvenidos. Comenzamos ahora con nuestros titulares. Comisión Interamericana califica como altamente positivo el conteo poblacional del censo 2024. El ministro de Planificación anunció que en las próximas horas se presentarán los datos preliminares de la gran encuesta estadística. El Consejo de Autonomía se reúne. Tanto gobernadores como representantes municipales e indígenas estarán presentes en la cita. El presidente encabezará el encuentro. TSE asegura que invitará a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Ecuador y Colombia para la revisión técnica del padrón electoral. Evo Morales envía carta pública al presidente Luis Arce. El poder lo llevó a traicionar al pueblo. Le presentamos las 3 preguntas reformuladas que Arce envió al Tribunal Constitucional Plurinacional para el referéndum. Habilitan megacentros de empadronamiento en el campo ferial Chuquiago Marca y Terminal Metropolitana. El dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, Juan Yucra, fue aprehendido por los delitos de atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos. La aprehensión se dio esta mañana en la zona de refinería de Palmasola. Bloqueos en Palmasola frena despacho de 5 millones de litros de combustibles en Santa Cruz. En el ámbito internacional, Trump y Kamala Harris llegan a un acuerdo para debatir el próximo 10 de septiembre. Iniciamos con la información más importante de esta última jornada de miércoles, mitad de semana. El ministro de Planificación anunció que en las próximas horas se van a presentar los datos preliminares de la gran encuesta estadística del conteo poblacional del censo 2024. Al respecto, la Comisión Internacional lo califica como altamente positivo. La Comisión Internacional de Alto Nivel es una instancia técnica consultiva en apoyo al Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Instituto Nacional de Estadística y tiene como objetivo proveer recomendaciones y acompañamiento técnico durante el desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2024, contribuyendo así a la incorporación de estándares internacionales de calidad, idoneidad y transparencia en cada una de las etapas. Hemos acompañado de manera mancomunada, conforme a las capacidades y mandatos, cada una o cada etapa del proceso censal, proporcionando asistencia técnica especializada, financiamiento, apoyo operativo y fiduciario, además de una asesoría constante. Saluda al Instituto Nacional de Estadísticas por la entrega oportuna de los resultados preliminares del conteo poblacional del Censo de Población y Vivienda 2024, uno de los primeros hitos de la etapa postcensal. Esto marca el inicio de los próximos pasos del proceso, que incluye continuar con la fase de procesamiento, avanzar en el análisis detallado de los datos censales y, en el futuro, difundir las bases de datos y los resultados finales. Asimismo, la Comisión pondera el compromiso y el esfuerzo técnico durante el proceso de recopilación y análisis de los resultados preliminares del conteo poblacional. La Comisión destaca que, conforme a la información disponible, la última misión técnica conjunta entre UNFPA y CELADE observa que los datos preliminares son coherentes con la evaluación reciente de los niveles de fecundidad, mortalidad, migración internacional, así como las tendencias de migración interna. Va a ser muy importante que se logre validar, que se le dé credibilidad a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. Aquí va a ser fundamental también el rol informativo que se pueda generar, ¿no es cierto? En aquellos lugares donde hay opacidad, donde no hay mucha información, pues
definitivamente se tiene que brindar datos, datos y más datos. Esto con el propósito de que intereses políticos no nos vengan a decir, ¿no es cierto?, estos datos del censo no sirven, no valen, yo esperaba otro resultado, hay otras encuestas que nos dicen lo que... Este es un trabajo que se ha desarrollado de manera formal y por lo tanto, como usted ha visto, tiene también un aval internacional. Entonces habrá que ver cómo se puede sustentar sólidamente todos estos datos. Entre tanto, ya hay un trabajo que se está desarrollando y este trabajo tiene que ver con el ámbito de las autonomías, de las gobernaciones, de los gobiernos municipales, precisamente para que sean estos estamentos los que validen los datos del censo. El Consejo Nacional de Autonomía se reúne mañana con todas las autoridades autónomas en La Paz para analizar los avances del Censo de Población y Vivienda 2024. El encuentro será dirigido por el presidente Luis Arce, así lo dio a conocer el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Es la 17ª sesión del Consejo Nacional de Autonomías, donde se conocerán los avances postcensales. Para esta sesión confirmaron su participación los gobernadores de los 9 departamentos, las representaciones municipales, las regionales y las autonomías indígenas del país. Se ha convocado al Consejo para las 9 de la mañana y como se establece con 10 días de anticipación y nuestro presidente conducirá la 17ª sesión. Algunos gobernadores comenzarán a llegar antes porque tenemos reuniones sectoriales, anunció la autoridad. Como se anunció la semana pasada, el Consejo de Autonomía se reunirá un día antes de la entrega de los resultados del conteo poblacional del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas. El viceministro Álvaro Ruiz indicó que el director del INE, Humberto Arandia, estará presente en la reunión del Consejo para brindar un informe sobre los avances de los datos postcensales a los alcaldes, autoridades indígenas y gobernadores presentes en el encuentro. El Instituto Nacional de Estadística ratificó el fin de semana el compromiso de entregar los resultados preliminares del conteo poblacional del censo desarrollado en marzo de este año, el 30 de este mes. En tanto, los datos de circunscripciones serán entregados en diciembre y la base de datos finales del Censo 2024, que incluye información sobre condiciones de vivienda y sociodemográficos de los bolivianos, se difundirá en abril de 2025. El conteo de población es uno de los resultados del censo. Con este dato, el Tribunal Supremo Electoral elaborará el proyecto de ley para la redistribución de escaños legislativos y también servirá para la distribución de recursos económicos de coparticipación tributaria, que se hará en el mes de septiembre. El viceministro Álvaro Ruiz pidió no especular ni buscar protagonismo con los resultados del censo. A propósito de esta información, la vocera del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto, Beatriz Garrundo, muestra mucha expectativa por los resultados que va a proporcionar el Instituto Nacional de Estadística sobre el Censo 2024. Afirma que van a superar el 1.000.000 de habitantes pese a la migración. Bueno, estamos muy optimistas porque el Instituto Nacional de Estadística ha comprometido los resultados finales del Censo 2024. Hemos esperado durante más de 10 años de que se haga justicia para el Alto. Necesitamos el presupuesto que por derecho nos corresponde. Nosotros nos hemos puesto con una meta, que es el de llegar al 1.5 millones de habitantes. Esto en base al precenso que se ha realizado el año pasado. Pero sabemos de que hay migración a las provincias porque mucha gente es obligada por el terrenito que tiene. Más o menos hemos calculado que hay una migración de un 20%. Por lo tanto, nosotros sabemos que los resultados van a arrojar de que hemos superado el 1.000.000 de habitantes. El 1.000.000 de habitantes hemos superado. Nosotros tenemos esa seguridad porque confiamos en el comportamiento y en la disciplina que los salteños y alteñas han hecho ese día, ¿no? Entonces nosotros estamos muy optimistas. Nosotros consideramos que el tema de los escaños y todo eso simplemente tiene que respetarse lo que dice la ley y nosotros vamos a esperar, ¿no?, los resultados del INE con mucha expectativa. Después de conocer el resultado del censo, nosotros esperamos de que el gobierno central haga justicia con la Ciudad del Alto especialmente. Necesitamos el presupuesto que por derecho nos corresponde, incluso hasta la representación política que tiene que recaer en la Ciudad de El Alto. A El Alto también hay que hacer justicia con este municipio. Y nosotros nos hemos puesto también un objetivo que es el de convertirnos en el municipio metropolitano más grande del país y eso lo vamos a demostrar con los resultados que el INE arroje en cuanto a población.
indudablemente no es un trabajo sencillo, va a haber aquí algún tipo de complicaciones y estas complicaciones pueden nacer a partir de las delimitaciones geográficas que existen entre municipios y entre departamentos. Hay que recordar en el caso de La Paz, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay problemas con lo que representa Mecapaca, con lo que representa Ovejú, en fin. En temas de departamentos, igual Cochabamba con Beni, La Paz, en fin. Entonces, ahí para el tema de la redistribución, sobre todo de recursos, menudo problema el que se presenta. Veamos cómo sortean aquello. Entre tanto, fíjese usted que tenemos una entrevista que le va a servir mucho para orientar precisamente estos asuntos y está ligado a lo que pasa con el Alto, que tiene también problemas de límites. Veamos esta entrevista que nos prepara el Departamento de Prensa. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirnos explicar en cuanto al tratamiento de algunas leyes que se ha venido aprobando en las diferentes comisiones, tanto del Senado como del Diputado, leyes que van a determinar los límites de diferentes municipios. Y hemos quedado preocupados porque estamos, como usted decía, a horas de que haya un resultado del censo y estas leyes aún no han sido tratadas en el Pleno, siendo que ya han sido aprobadas en las dos comisiones, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados. O sea, leyes que muchos municipios, en el caso de los municipios de Guatnuni, Machacamarca, del departamento de Oruro, que han sido, tal vez los pobladores han cifrado esperanza hace más de años que se traten estas leyes y resulta que han estado atrasados, pero cuando se ha definido que el censo tenía fecha, se le ha dado prioridad y de esa manera se han aprobado 12 leyes en las diferentes comisiones de autonomía, tanto del Senado como del Diputado. Ha habido reuniones de los representantes de los municipios, juntamente con la gobernación y el viceministerio de autonomía, y lo que ha trazado hoy en día seguramente todos esos municipios que están afectados por la no aprobación o no el tratamiento de las leyes no van a saber si pertenecen, a quién pertenecen. Y eso es grave, ¿no? Pero hay que manifestar lo que esto es por un mal cronograma que viene realizando la Asamblea, ¿no? Y de esa manera, de las 12 leyes que ha manejado el Senado, nosotros 10 ya hemos aprobado, ¿no? Pero de esas 12 leyes no han sido tratadas estas leyes en el plenario, ¿no? Entonces, pedimos a la presidencia de la Cámara de Diputados que se pueda llevar a la Asamblea. Se imaginan, muchos municipios van a quedar como si pertenecieran, por decir, a un municipio, siendo que en el Tratado de Límite dice que pertenezca a otro. Es algo pues preocupante y algo que debería habersele dado prioridad a este tema, ¿no? Parecería que el gobierno o la presidencia de la Cámara de Diputados tiene prioridad en otras cosas y no en algo tan importante como es el censo de población y vivienda. Y precisamente queremos conocer también un poco los detalles. ¿Qué obstaculiza el tratamiento de estas leyes de delimitación territorial para varios municipios que se trate en la Asamblea? ¿Es una convocatoria a sesión? ¿Pasa también por el tema político? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué estas leyes se quedaron, cómo se diría, durmiendo el sueño de los justos a la espera de su aprobación? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el último gran conflicto que se generó fue entre el departamento del Beni y Santa Cruz con respecto a algunos municipios ahí que estuviesen en el límite de ambos departamentos, que el día del censo pues presentaron también problemas. Así, yo pienso que son algunas decisiones políticas de parte del Ejecutivo que, en fin, trabaja con los presidentes de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque se imaginan municipios que tienen problemas de límite hace 2, 3 años o toda una vida y ahora se tiene que clarificar porque ellos deben definir a dónde pertenecen o a qué municipio pertenecen, y se les haya dado en las comisiones, se les haya dado en las gobernaciones, los municipios se hayan puesto de acuerdo en toda esta legislatura 2023-2024, y que de pronto la Asamblea no decida, no apruebe estas leyes, unas leyes que ya están, se podría decir,
varias veces confirmadas, recontra revisadas, porque son acuerdos entre municipios, acuerdos entre gobernadores, acuerdos entre, en fin, entre en el Senado y posteriormente aquí en la Cámara de Diputados. Es preocupante, ¿no? Por ejemplo, el caso, como usted señalaba, el caso de Santa Cruz y Beni, que ni se lo ha comenzado a tratar. Esa gente va a seguir con esa falta de claridad si Piso Firme pertenece al Beni o pertenece a Santa Cruz, porque es más, han tenido una reunión y no se la ha vuelto a tratar. Y así hay otros casos, ¿no? Hay un caso de Cotoca, hay casos que han quedado totalmente atrasados, que pasarán a otra gestión, y leyes inclusive que se ha tratado, que se ha acordado, como mencionaban, que son 12 leyes que son de diferentes departamentos, son de Oruro, de Potosí, de La Paz y de Santa Cruz. Hoy día se ha aprobado también en la comisión 2 leyes de problemas limítrofes que tienen en Cochabamba, tanto Santibáñez y Arbieto, Punata y Clisa, y esas leyes, cuando se dé el resultado del censo de población y vivienda, no se va a poder determinar. Va a ser un informe con problemas, porque si bien va a determinar y es tan importante los resultados del censo porque la gente va a disponer de cuántos médicos se requiere, no es solo población y vivienda, sino también es la cifra distribuidora económica, y que el gobierno no le haya dado prioridad, porque lo lógico es que el gobierno central, el ejecutivo, le haya dado prioridad a través de la asamblea. Nos preocupa, es por eso que hemos salido ayer a manifestarnos con la senadora Egues, que es parte de la presidencia de la Comisión del Senado, y mi persona, que es de la Comisión de Autonomía de Diputados, a explicar ese problema, que el gobierno se imagina los resultados van a salir en las próximas 48 horas y resulta que no hay tratamiento de las leyes, la gente no va a saber si pertenece a Chayapata o pertenece a Guanuni. Entonces, en fin, es grave eso, ¿no? Es grave, falta de prioridades, una desatención de parte del gobierno, y por lo tanto nosotros agradecidos con la prensa a quien van a informar esto, y seguramente el Ejecutivo pues irá a tomar en cuenta para las próximas horas, que tal vez sean tardías, pero todavía es reparable algunos, los principales, por lo menos los ya aprobados en las diferentes comisiones. Y sin duda hay conflictos territoriales, incluso que son de comunidades originarias, como en el caso de Oruro y Potosí. ¿Qué otros departamentos, diputado, han demandado el trabajo de esta comisión con respecto a los... Bueno, los departamentos que tienen estos conflictos son en Chuquisaca, en Santa Cruz, con San Javier y San Julián, que han sido ya tratados, que nosotros lo vamos a presentar en el transcurso de estos próximos días. En Potosí, en Oruro y en la misma La Paz, prácticamente son en todos los departamentos del país. Creo que hay 3 departamentos solamente que es Tarija, Beni y Pando, que no han entrado al conflicto, a pesar de que Beni está con el conflicto de Piso Firme. Pero los demás departamentos todos tienen este problema. Y son problemas de muchos años, ¿no? Entonces, cuando ha habido un trabajo y se ha hecho llegar esta necesidad de determinar un límite y de decir, bueno, nosotros pertenecemos a tal municipio o hasta aquí llega nuestro municipio, los vecinos son pertenecientes a otro municipio, no se lo ha podido hacer porque por la negligencia de la Cámara de Diputados, que no lo va a tratar el tema en el transcurso del resultado del censo. Diputado Terrazas, agradecerle mucho por este contacto con Palenque Televisión, su noticiero 24 horas. Será hasta una próxima oportunidad para conocer más trabajo de esta comisión. Muchas gracias, muy amable por permitirnos explicar este problema que es nacional y que debería darse prioridad para estos casos, ya que va a haber un resultado próximo en el transcurso de estos días del censo. Tenga usted muy buenas noches. Cambiamos de tema, ya rumbo a las elecciones generales de este próximo 2025, el Tribunal Supremo Electoral asegura que invitará a la Organización de los Estados Americanos, a la Unión Europea, a Ecuador y también Colombia para la revisión técnica del padrón electoral.
Lo que pasa es que nuestro padrón tiene que ser mirado por todos. Eso sí, no tiene que dejar dudas. Los partidos políticos, en su momento ahora, antes de entrar en un proceso electoral, como el que se viene el grande al año, en la elección general presidencial 2025, deben mirar nuestro padrón desde todo lo técnico, ¿no? Las puertas están abiertas. En ese afán, también ahora estamos invitando a la CV, a todo el sistema universitario, universidades públicas y privadas, que se incluye a la Universidad Católica, a la Escuela Militar de Ingeniería y otras universidades más, para que a través de sus carreras de informática, carreras de ingeniería de sistemas, vengan al Tribunal Supremo Electoral y miren, ¿no?, nuestro padrón electoral. Y ellos emitan un informe de manera, ¿no?, muy aparte, ¿no?, y en ese afán se pueda ir justamente construyendo esta idea de que en nuestro país las cosas son transparentes, porque es verdad, existe muchísima desconfianza y está bien, no es malo, pero también hay que ser certero en la mirada técnica. Es un padrón que fue mirado por la OEA el año 2020. El año 2020, en la elección general presidencial, estuvo presente la OEA. La OEA también estuvo de cerca, ¿no?, acompañó este proceso electoral y no tuvo ninguna observación. Entonces, en ese marco estamos llevando adelante este proceso electoral. Repito, tiene que ser mirado por los ojos técnicos. Nuestras universidades, los técnicos, vamos a trabajar ahora, vamos a invitar a nuestros pares internacionales. La idea es invitar a Colombia, Ecuador, ¿no?, entre algunas de ellas, para que vengan a Bolivia y emitan también otro informe sobre nuestro padrón electoral. Volvamos a temas estrictamente políticos. Parece que en los últimos 20 años nadie hubiese gobernado el país, nadie es responsable de lo que ha acontecido administrativamente en el Estado boliviano en los últimos años. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjese usted, unos niegan a otros y otros niegan a los otros. Me explico mejor. Evo Morales ha salido a decir que el presidente del Estado, por una cuestión de venganza, está arrastrando al MAS al precipicio. ¿Qué es lo que ha hecho Evo Morales cuando hubo el referéndum del 21 de febrero de 2016? ¿Por qué ha insistido tanto, y así le fue en 2019, con ser un eterno candidato, buscar siempre la reelección? Bueno, reitero, parece que aquí nadie hubiese gobernado, nadie tiene responsabilidad política de nada. Bueno, esta es la carta de Evo Morales a Luis Arce. El expresidente Evo Morales ha dirigido una carta pública al actual mandatario Luis Arce, en la que cuestiona duramente sus recientes declaraciones sobre la política hidrocarburífera del país. Morales ha acusado a Arce de haber cambiado de postura respecto a la nacionalización de los hidrocarburos, una medida que, según Morales, fue crucial para la estabilidad económica y la reducción de la pobreza en Bolivia. En la carta, Morales señala que Arce, cuando era ministro de Economía, apoyó y elogió la política de hidrocarburos implementada durante su gobierno, destacando sus logros en la sostenibilidad de la producción y la atracción de inversiones privadas. Sin embargo, Morales critica que ahora, como presidente, Arce esté tomando decisiones que, según el expresidente, podrían desmantelar ese legado y abrir la puerta a la privatización de los recursos naturales del país. Morales también menciona que la producción de gas natural, que había aumentado significativamente durante su mandato, ha disminuido bajo la gestión de Luis Arce y le pide que asuma su responsabilidad por la situación actual. El expresidente concluye la carta instando a Arce a reconsiderar sus decisiones y a gobernar resolviendo problemas en lugar de buscar excusas. Este intercambio subraya las crecientes tensiones entre Morales y Arce, quienes, a pesar de haber sido aliados en el pasado, ahora se enfrentan en un contexto de desacuerdos sobre la dirección política y económica del país. Al respecto, hay repercusiones. Desde la Dirección Nacional del MAS y PCP respaldan la carta abierta del presidente de este instrumento político del MAS, Evo Morales, en respuesta a la acusación de Luis Arce. Asimismo, la exministra Teresa Morales ha comparado el promedio de inversión de exploración hidrocarburífera de la gestión de Evo Morales entre el 2015 al 2019 con la de Luis Arce entre el 2022 y el 2024. Aquí los detalles. Del MAS ha dirigido a Luis Arce, da un dato
que le pone un mentiz, le dice Luis Arce miente. Luis Arce ha dicho que se han cavado más pozos de exploración en su gestión que en la gestión de Evo. El dato de información oficial está aquí. Este dato quiere decir, si se fijan ustedes, la inversión en exploración, datos oficiales. Durante todas las columnas azules son las columnas de Evo Morales, de la inversión de Evo Morales, y las columnas rojas son las de Luis Arce. La columna verde es el año del golpe de Áñez. En conclusión, toda esta inversión anual se ha hecho en el gobierno de Evo Morales y solo esta roja se ha hecho en el gobierno de Luis Arce. ¿Qué quiere decir? 45% menos de inversión anual en el gobierno de Luis Arce que en el gobierno de Evo Morales. Este es un cuadro hecho sobre la base de información oficial de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos. Es decir, casi la mitad de inversión pública en exploración de hidrocarburos ha hecho Luis Arce. Casi la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad. Él habla de número de pozos y no se tiene que hablar de número de pozos, porque ese es un tema técnico. El tema central es cuánto cada gobierno ha invertido en exploración. Luis Arce ha invertido menos de la mitad de lo que invirtió Evo Morales. Si usted quiere sacar conclusión de los niveles de exploración y explotación gasífera en nuestro país, la evidencia de hoy marca que ha caído fundamentalmente la exportación de gas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el trabajo de exploración, de explotación previos no sirvió para nada más allá de los niveles de inversión. Lo que hoy tenemos como niveles para exportar el gas son mínimos. Pero bueno, ahí están estos datos, ¿no es cierto? Juego de números, depende con qué se compara. Vamos a hablar a continuación de un hecho muy importante a nivel económico. Ha existido una reunión del ministro de Economía con sectores como el farmacéutico. Un dato muy importante, se ha bajado a nivel cero los aranceles de importación para la industria farmacéutica en Bolivia. Que hoy día en el gabinete se han aprobado dos medidas importantes que consolidan esta coordinación con el sector privado. La primera es la reducción de aranceles de importación para la industria farmacéutica. Ustedes saben que el país es un importador de insumos para fabricar medicamentos. Los mismos se han encarecido por los costos que están surgiendo en el comercio internacional, el incremento de los fletes, y para aliviar este incremento de estos insumos importados, el gobierno nacional ha tomado la decisión de reducir el arancel vigente a cero, para que esta importación esté vigente en términos de insumos para la industria farmacéutica hasta el 31 de diciembre de la presente gestión. La reducción de los aranceles para la importación de insumos y de materia prima para la industria farmacéutica, coordinada con los representantes de Cifabor, es una demanda de alta necesidad y va a permitir enfrentar el riesgo de encarecimiento de la producción de medicamentos que puede afectar transversalmente a toda la población. Es un gran acierto que los primeros resultados tengan que ver con esta necesidad. El segundo que también queremos anunciar es la creación de la ventanilla única de comercio exterior, que tiene la finalidad de utilizar una plataforma tecnológica moderna y reducir también tiempos y procesos para la agilización del comercio internacional, comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones, y de esta manera también facilitar el flujo de comercio para el sector privado como también para el sector público. Entonces, respecto a la creación de la ventanilla única de comercio exterior, se trata de un proyecto analizado por muchos años que ahora se concreta y que no solo beneficia al sector empresarial, sino que aporta a la política de exportación, permitiendo la coordinación, agilización de trámites
interoperatividad y facilitación de procedimientos de uno de los sectores fundamentales de la economía. Vamos a temas políticos. Este es un tema muy importante que tiene que ver con el referéndum. A continuación, a través de estos cuadros de información, le vamos a presentar las 3 preguntas reformuladas que ARCE envió al Tribunal Constitucional Plurinacional para el referéndum. Revisemos. Entonces, vamos a la pregunta número 1, referida a la gasolina. ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente, abre paréntesis, es decir, poco a poco la subvención a la gasolina especial? Esa es la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2, acerca del diésel. La pregunta dice, ¿usted está de acuerdo con levantar gradualmente, abre paréntesis, es decir, poco a poco, la subvención al diésel? Y esta es la pregunta número 3, que puede resultar siendo la más polémica, ¿no es cierto? Abre signo de interrogación. ¿Está usted de acuerdo a que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que dispone la reelección por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua, cual implicaría iniciar el procedimiento de forma parcial de la reforma parcial de la Constitución previsto en el texto constitucional vigente? ¿Sí o no? En Sucre ya radica el expediente presentado por Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ingresado el lunes 26 de agosto de 2024 en el distrito de la ciudad de La Paz. Bueno, ahí están las preguntas entonces. Lo que hay que ver a continuación es qué le responde el Tribunal Supremo Electoral. Hay una consulta constitucional también, en fin. Aquí el tema radica entonces en cómo se va a seguir con este asunto. Desde Comunidad Ciudadana ya existe una posición. Consideran que estas preguntas están peor formuladas que las primeras que se había presentado tiempo atrás. Se ha revisado porque hasta el día de hoy estaban ocultando la información del gobierno de las preguntas reformuladas y resulta que las preguntas reformuladas están peor que las preguntas originales. El Tribunal Supremo Electoral tiene que rechazar este referéndum porque con relación a la pregunta sobre la reelección presidencial establecen que esto implicaría una futura reforma a la Constitución, cuando es un engaño al país porque nadie puede obligarle a la Asamblea Legislativa a emprender o no emprender una reforma, y si decide hacerla, a cómo la va a hacer, con qué alcance y con qué contenido, por una parte. Y por otra parte, en la pregunta 1 se están burlando del pueblo porque dicen que el verdadero referéndum no sería este, sino sería el posterior, si es que se haría la reforma constitucional. Entonces, una primera gran estafa al pueblo de Bolivia y un gran engaño. Con relación a las preguntas sobre la subvención, sobre limitar o restringir o quitar la subvención de los combustibles, están peor que las anteriores, porque en lugar de haber dado precisión a las preguntas, son preguntas totalmente imprecisas, porque dicen que se va a restringir o se va a limitar la subvención de manera gradual, poco a poco. Eso es totalmente indeterminado. Un ciudadano que va a votar esa pregunta puede cambiar su voto dependiendo qué se entienda por poco a poco. Si le dice el gobierno poco a poco, quiere decir que vamos a limitar, por ejemplo, o restringir o disminuir la subvención 5% por año, es diferente a decir poco a poco 30% cada 6 meses. El mismo ciudadano en un caso puede votar por sí y en otro puede votar por no. O sea, se está haciendo totalmente la burla del pueblo de Bolivia, el gobierno con este referéndum, y lo han hecho tan a las patadas esta corrección y tan a la ligera que inclusive en la pregunta 3, en lugar de incluir la palabra reforma constitucional, ponen forma. O sea, hasta han tenido descuido en la redacción de la pregunta. O sea, realmente esta es una tomadura de pelo al pueblo de Bolivia. Y también por su lado, los exconstituyentes critican el referéndum y se ve que puede politizar estas próximas elecciones judiciales. Hemos visto con preocupación
que el principio, la esencia, el espíritu constituyente, que en la propia Constitución se recupera como uno de los elementos centrales para orientar la decisión en torno a la interpretación de la Constitución, está siendo poco a poco vulnerado en aspectos que lamentablemente están retrotrayendo aquello que representó la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente del 2006 fue la primera asamblea democráticamente elegida en sus constituyentes y obviamente en aquellos que participamos en representación mediante el voto de los diferentes sectores, regiones de la patria. Los constituyentes, una vez elegidos, nos damos a la tarea muy dura y compleja en obviamente estructurar lo que iba a ser la Asamblea y el desarrollo en la construcción de la Constitución. Pero algo que primó desde la convocatoria, la elección de constituyentes, la posesión, el desarrollo mismo, fue la búsqueda de un nuevo horizonte para la patria y la construcción de un nuevo Estado, y obviamente esto sustentado en el principio democrático. La democracia fue la que consolidó la nueva Constitución, mediante un voto del pueblo boliviano, que hoy día se intenta retroceder, negar y obviamente hacer a través de mecanismos que no son los correctos desde el punto de vista de la Constitución, hacer que se impongan posiciones personales o de grupo en términos de desconocer la esencia misma de la Constitución. La Constitución fue un proceso democrático del pueblo y no puede un artificio jurídico, una intencionalidad dirigida a dañar uno u otro elemento, sesgar el principio esencial de la Constitución. Bueno, esta es una posición particular, sesgada, porque corresponde a los constituyentes del ala evista, ¿no es cierto? En función a aquello, por supuesto, que van a salir a decir o a negar esta posibilidad que sea. Pero bueno, vamos a esperar qué conclusiones tiene. Entre tanto, vamos a hablar de el MAS como tal. El senador Leonardo Loza ha advertido que el Congreso del Movimiento al Socialismo, este 3 de septiembre, podría convertirse en un ampliado para definir medidas de presión. Aquí otra vez la amenaza política. Si no me salgo con mi gusto, voy al bloque. Así como alguien pidiera en mi nombre que cambien mi nombre o mi apellido. Eso no es posible, eso es imposible. Algunos sueñan, pues, ¿no? Intentar cambiar a Evo Morales. No, es imposible. Ni con pisoteo a la Constitución, a los derechos políticos, democráticos, eso es totalmente imposible. Pueden proscribir al movimiento al socialismo como intentan hacerlo, pero que no intenten imponer un dirigente falso, trucho, así que eso es totalmente imposible. Ahí el pueblo definirá. Tenemos un evento organizado el 3 de septiembre en Cochabamba. Si no vienen a supervisar, eso se va a convertir en un ampliado nacional, y ese ampliado nacional tomará la determinación que corresponda, y de las futuras movilizaciones en base a la decisión que tomen que se venga en nuestro país serán responsables, por supuesto, el gobierno nacional y el órgano electoral. Ahora continuamos con la información respecto a los resultados que se vienen próximamente sobre el Censo de Población y Vivienda 2024. En una entrevista en exclusiva con el equipo de prensa de Palenque TV, el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuellar, se ha pronunciado. Esta es la entrevista. Bueno, hay una gran expectativa por conocer los resultados del censo, pero también hay muchas dudas, muchas interrogantes. ¿Por qué? Porque según las proyecciones que ha hecho el INE, obviamente no alcanzarían los 4 millones. Todos los departamentos han crecido, eso debe entenderse claramente. Sin embargo, la base de donde se parte la proyección que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística es justamente lo que tiene grandes interrogantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el año base? El año base es el 2012, porque el 2012 se llevó el censo. Y en base a esa información,
el Instituto Nacional de Estadística ha hecho una proyección. Pero recordemos que el año 2012 se hizo un censo con una cartografía del año 2001. Es decir, que los datos que se tenían en ese momento para censar a las personas eran los datos del año 2001. Por lo tanto, de acuerdo a la proyección que se ha hecho aquí en Santa Cruz, aproximadamente 300.000 personas no hubiesen sido censadas el año 2012. Por lo tanto, si el INE dice que Santa Cruz tiene 3.800.000, 900, 600, 700, tendríamos que nosotros buscar mecanismos técnicos para consolidar esta proyección. Entonces, esas son las dudas que nosotros tenemos en la proyección que ha hecho el INE. Ahora, hablemos del censo del año 2024, del 23 de marzo del año 2024. En el censo del año 2024, si bien se hizo una actualización cartográfica y posteriormente se hizo una segmentación, la segmentación es para saber cuántas boletas le voy a dar a un censista, a un empadronador, ese día del censo. Pero resulta que ese día del censo hubo acarreo de gente. Miles de personas se trasladaron a su lugar de origen y por lo tanto no fueron censadas donde se hizo la actualización cartográfica. ¿Qué debería haber hecho el INE? Que nosotros hemos reclamado desde el principio. Debería haber hecho una encuesta de cobertura de la calidad del censo. ¿Quién nos certifica la calidad de este censo? ¿Cuál es el margen de error que se contempla en este censo? ¿Cuántas boletas no fueron lecturadas por el escáner, por el lente óptico que tiene el escáner? Y lo decimos esto con propiedad porque nosotros en la universidad hemos utilizado esta metodología para corregir exámenes. Y sabemos perfectamente que el escáner no lee el 100% de la boleta, porque hay errores que son obviamente atribuibles a quienes levantaron la información. Una raya mal hecha, un repintado del lugar donde tenía que pintarse, dificulta la lectura. Toda esta información no la conocemos. Y mañana vamos a tener nosotros, creo que al rectorado ha llegado una invitación de parte del INE, porque mañana en Santa Cruz creo que van a hacer conocer los resultados del censo de población y vivienda. Entonces, y algo también que nos preocupa, la ley 1492, la ley del censo, en su artículo único, parágrafo primero, dice que la información que va a hacer conocer el INE es una información oficial. No son datos preliminares de población. Obviamente es preliminar si hablamos del conjunto de preguntas que se han hecho en la boleta censal y que seguramente van a ser procesadas en la medida que vaya pasando el tiempo. Pero los datos de población y vivienda, de acuerdo a la ley 1492, son datos oficiales. Y sin duda, toda la población boliviana está a la expectativa de conocer estos resultados, porque incluso se habla de la repartición de recursos económicos, el tema del pacto fiscal, pero también uno que ha salido a la palestra, la repartición de escaños parlamentarios, que esto ya al conocerse los resultados tendría que darse precisamente en base a esta ley. Y han surgido diferentes voces de cómo podría darse esta repartición. Incluso desde la ciudad de La Paz, el alcalde Iván Arias presentaba una posible solución a que algunas regiones se queden con el número de diputados, las que tienen menos puedan aumentar, diferentes informaciones que han ido surgiendo a lo largo de estos días. A ver, yo a veces me pregunto, ¿no? Y es una pregunta que la hago de manera pública, ¿no? A ver, ¿será que el problema de las regiones, será que el problema de los departamentos, o será que los problemas económicos, estructurales de este país se va a solucionar con más diputados o con menos diputados? Es una pregunta que
no la hacemos de carácter general. A ver, ¿qué planteó el gobierno en algún momento? Planteó una reforma parcial de la Constitución. ¿Para qué? Para que no sean 130 diputados, para que de repente sean 140 o 150, o sean más. ¿Será que el problema económico y estructural de este país se va a solucionar con más diputados? ¿Acaso el problema central de este país no es el déficit fiscal? El déficit fiscal no es otra cosa que mis gastos son superiores a mis ingresos. Si yo quiero racionalizar el gasto, voy a tener que aumentar el número de diputados. Incrementar el número de diputados significa incrementar el gasto público. Significa menos escuela, significa menos salud. Entonces, hay un falso debate. Y ese falso debate lo ha originado el gobierno, porque el gobierno no quiere quedar mal con nadie. Aquí es sencillo. Debemos cumplir la ley. Y además, la ley es de cumplimiento obligatorio. Ningún departamento va a ganar y ningún departamento va a perder. Ese concepto lo debemos tener muy claro. Para concluir, hay dos representaciones, uno en la Cámara de Senadores y uno obviamente en la Cámara de Diputados. La representación en la Cámara de Senadores es igual para todos. Departamentos chicos, grandes, medianos, tienen 4 senadores por departamento. Esa es una representación territorial. Cada departamento tiene la misma cantidad de senadores. Después viene la representación por población. Y obviamente son 130 diputados. Esos 130 diputados se van a distribuir de acuerdo al número de habitantes. ¿Quiénes van a ganar? Nadie. ¿Quiénes van a perder? Nadie. Cada uno va a recibir lo que le corresponde de acuerdo al número de población que tiene. Y sin duda conocer esas precisiones en la información sobre estos temas que han ido surgiendo en estos últimos días con respecto al Censo de Población y Vivienda son muy importantes. Rector, quiero agradecerle mucho por la gentileza con Palenque Televisión, es un noticiero 24 horas y sin duda vamos a estar en contacto mucho más seguido. Isabel, buenas tardes y un saludo cordial a toda su audiencia. Bueno, hay una gran expectativa por conocer los resultados del censo, pero también hay muchas dudas, muchas interrogantes. ¿Por qué? Porque según las proyecciones que ha hecho el INE, obviamente no alcanzarían los 4 millones. Todos los departamentos han crecido, eso debe entenderse claramente. Sin embargo, la base de donde se parte la proyección que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística es justamente lo que tiene grandes interrogantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el año base? El año base es el 2012 porque el 2012 se llevó el censo. Y en base a esa información, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho una proyección. Pero recordemos que el año 2012 se hizo un censo con una cartografía del año 2001. Es decir, que los datos que se tenían en ese momento para censar a las personas eran los datos del año 2001. Por lo tanto, de acuerdo a la proyección que se ha hecho aquí en Santa Cruz, aproximadamente 300.000 personas no hubiesen sido censadas el año 2012. Por lo tanto, si el INE dice que Santa Cruz tiene 3.800.000, 900, 600, 700, tendríamos que nosotros buscar mecanismos técnicos para consolidar esta proyección. Entonces, esas son las dudas que nosotros tenemos en la proyección que ha hecho el INE. Ahora, hablemos del censo del año 2024, del 23 de marzo del año 2024. En el censo del año 2024, si bien se hizo una actualización cartográfica y posteriormente se hizo una segmentación, la segmentación es para saber cuántas boletas le voy a dar a un
censista, a un empadronador, ese día del censo. Pero resulta que ese día del censo hubo acarreo de gente. Miles de personas se trasladaron a su lugar de origen y por lo tanto no fueron censadas donde se hizo la actualización cartográfica. ¿Qué debería haber hecho el INE? Que nosotros hemos reclamado desde el principio. Debería haber hecho una encuesta de cobertura de la calidad del censo. ¿Quién nos certifica la calidad de este censo? ¿Cuál es el margen de error que se contempla en este censo? ¿Cuántas boletas no fueron lecturadas por el escáner, por el lente óptico que tiene el escáner? Y lo decimos esto con propiedad porque nosotros en la universidad hemos utilizado esta metodología para corregir exámenes. Y sabemos perfectamente que el escáner no lee el 100% de la boleta, porque hay errores que son obviamente atribuibles a quienes levantaron la información. Una raya mal hecha, un repintado del lugar donde tenía que pintarse, dificulta la lectura. Toda esta información no la conocemos. Y mañana vamos a tener nosotros, creo que al rectorado ha llegado una invitación de parte del INE, porque mañana en Santa Cruz creo que van a hacer conocer los resultados del censo de población y vivienda. Entonces, y algo también que nos preocupa, la ley 1492, la ley del censo, en su artículo único, parágrafo primero, dice que la información que va a hacer conocer el INE es una información oficial. No son datos preliminares de población. Obviamente es preliminar si hablamos del conjunto de preguntas que se han hecho en la boleta censal y que seguramente van a ser procesadas en la medida que vaya pasando el tiempo. Pero los datos de población y vivienda, de acuerdo a la ley 1492, son datos oficiales. Y sin duda, toda la población boliviana está a la expectativa de conocer estos resultados, porque incluso se habla de la repartición de recursos económicos, el tema del pacto fiscal, pero también uno que ha salido a la palestra, la repartición de escaños parlamentarios, que esto ya al conocerse los resultados tendría que darse precisamente en base a esta ley. Y han surgido diferentes voces de cómo podría darse esta repartición. Incluso desde la ciudad de La Paz, el alcalde Iván Arias presentaba una posible solución a que algunas regiones se queden con el número de diputados, las que tienen menos puedan aumentar. Diferentes informaciones que han ido surgiendo a lo largo de estos días. A ver, yo a veces me pregunto, ¿no? Y es una pregunta que la hago de manera pública, ¿no? A ver, ¿será que el problema de las regiones, será que el problema de los departamentos, o será que los problemas económicos, estructurales de este país se va a solucionar con más diputados o con menos diputados? Es una pregunta que nos la hacemos de carácter general. A ver, ¿qué planteó el gobierno en algún momento? Planteó una reforma parcial de la Constitución. ¿Para qué? Para que no sean 130 diputados, para que de repente sean 140 o 150, o sean más. ¿Será que el problema económico y estructural de este país se va a solucionar con más diputados? ¿Acaso el problema central de este país no es el déficit fiscal? El déficit fiscal no es otra cosa que mis gastos son superiores a mis ingresos. Si yo quiero racionalizar el gasto, voy a tener que aumentar el número de diputados. Incrementar el número de diputados significa incrementar el gasto público. Significa menos escuela, significa menos salud. Entonces, hay un falso debate. Y ese falso debate lo ha originado el gobierno, porque el gobierno no quiere quedar mal con nadie. Aquí es sencillo. Debemos cumplir la ley. Y además, la ley es de cumplimiento obligatorio. Ningún departamento va a ganar y ningún departamento va a perder.
Ese concepto lo debemos tener muy claro. Para concluir, hay dos representaciones, uno en la Cámara de Senadores y uno obviamente en la Cámara de Diputados. La representación en la Cámara de Senadores es igual para todos. Departamentos chicos, grandes, medianos, tienen 4 senadores por departamento. Esa es una representación territorial. Cada departamento tiene la misma cantidad de senadores. Después viene la representación por población. Y obviamente son 130 diputados. Esos 130 diputados se van a distribuir de acuerdo al número de habitantes. ¿Quiénes van a ganar? Nadie. ¿Quiénes van a perder? Nadie. Cada uno va a recibir lo que le corresponde de acuerdo al número de población que tiene. Y sin duda conocer esas precisiones en la información sobre estos temas que han ido surgiendo en estos últimos días con respecto al Censo de Población y Vivienda son muy importantes. Rector, quiero agradecerle mucho por la gentileza con Palenque Televisión, su noticiero 24 horas, y sin duda vamos a estar en contacto mucho más seguido. Isabel, buenas tardes y un saludo cordial a toda su audiencia. Seguimos con la información aquí en esta tercera edición del noticiero 24 horas. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos con la información. Aprenden al dirigente del transporte pesado Juan Yura de Santa Cruz. El dirigente del transporte pesado fue aprehendido por los delitos de atentado contra la libertad del trabajo y atentado contra los servicios públicos. La aprehensión se dio en horas de la mañana en la zona de la refinería de Palmasola, donde se desarrollaba una protesta. Una asamblea de la cruceñidad, que es lo que pide el pueblo. Lancen un cabildo para que sea el pueblo el que decida el futuro de esta tierra. No son unos cuantos que son cómplices de la tiranía. No puede ser que hoy día esté en riesgo de llevarse un cruceño. No lo vamos a permitir. Nos vamos a poner al frente si es que se lo quieren llevar a La Paz. Vamos a estar firmes. Dirigentes del sector del transporte, la Universidad Gabriel René Moreno, cívicos cruceños y parlamentarios de la bancada de Creemos exigieron la liberación de Juan Yura, dirigente del transporte pesado, quien fue aprehendido por los delitos de atentado contra la libertad de trabajo y contra el servicio público. Mire, que lo hayan aprendido vulnerando el derecho que tiene él como dirigente del transporte a la legítima protesta es muy grave. Y es más grave aún que no dejen ingresar ni abogados, vulnerando el principio de legalidad y de legítima defensa. Así como también es muy grave que no dejen ingresar a los parlamentarios nacionales, justamente para verificar que no se estén vulnerando las garantías constitucionales de Juan Yura. En yacimientos donde los cisterneros han mencionado que no va a salir 1 litro de diésel y de gasolina mientras no se lo suelte al señor Juan Yura en este momento. Al mismo tiempo nos hemos comunicado a nivel nacional con los dirigentes para que se pronuncien inmediatamente. En caso contrario, don Juan Yura no es liberado en el transcurso de las horas, las movilizaciones del transporte pesado nacional e internacional van a comenzar a sentirse con cierre de frontera. Yura fue abordado por oficiales encubiertos de la policía en la zona de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, y fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Tras lo sucedido, el sector del transporte en Santa Cruz advirtió que no distribuirán combustible en todo el departamento mientras Yura continúe detenido. Hemos estado en contacto en estos momentos con los compañeros de Oruro, Potosí, Sucre, La Paz, Cochabamba. Estamos exigiendo la liberación del compañero Yura. Como transportistas estamos pidiendo solamente el derecho a poder trabajar y tener combustible. Así que, compañeros, exigimos la liberación del compañero Juan Yura. Esta protesta que se ha desarrollado en puertas de la refinería de Palmasola en Santa Cruz tiene carácter político. Había una intencionalidad política en cuanto a impedir la salida de carburantes para la distribución a gran parte de Oriente, por ejemplo. ¿Por qué necesariamente se tenía que ir a Palmasola? ¿No es cierto? Bueno, hay respuestas que podrían formularse inmediatamente, pero bueno, ahí está el hecho en sí. Saque ustedes sus conclusiones en función a esa intencionalidad manifiesta de impedir la distribución de carburantes.
Bloqueo en Palmasola frena el despacho de 5 millones de litros de combustible en el departamento de Santa Cruz. El bloqueo que realiza un sector en los ascensos de la planta de almacenaje de Palmasola impidió cumplir con el despacho de litros de combustible programado para este miércoles en el departamento cruceño. Prácticamente mencionando que no ha salido a tomar conocimiento la población de aquí de Santa Cruz, que no está saliendo cisternas y están empezando a ir a las estaciones de servicio. Las consecuencias de esto es que ya los gasolina y diésel en las estaciones de servicio se está prácticamente disminuyendo en sus saldos, lo cual necesitamos reabastecer. Por ello pedimos que puedan levantar las medidas y puedan también acompañar con las medidas de seguridad que tenemos para el bien de nosotros, para el bien de los conductores y para el bien de toda la población. Bien, es un tema legal. Prácticamente se está tomando acciones correspondientes. Ustedes saben muy bien que, de acuerdo a nuestras normativas vigentes de nuestro país, toda persona que genere una especulación, una obstaculización, hostigamiento y afecte el normal desarrollo de un servicio público, porque es un servicio público el tema de la gasolina y diésel, el abastecimiento, tiene que estar sancionado conforme a la normativa vigente legal. Esto está en manos de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, quienes seguramente darán la información correspondiente. Por un chofer, que es esta sanción, prácticamente están perjudicando a toda una población. Y es lamentable esa medida de sancionar. Lo que queremos nosotros es despachar el producto. Necesitamos la gasolina y el diésel en nuestras estaciones de servicio. Estamos al mediodía, ya deberíamos haber despachado 3 millones de la programación que tenemos, más de 5 millones, ya deberíamos estar a este momento con ese volumen, pero no ha salido ese volumen hasta este momento, y lo cual está empezando a generar prácticamente una preocupación de la población, y por ello, por el bien de la población, por lo que necesitamos de nuestros transportistas con gasolina y diésel, solicitamos al sector, a los que están bloqueando, que puedan levantar sus medidas. A propósito de este tema, el diputado Zacarías Laura rechaza los anuncios de movilizaciones tras la aprehensión de Juan Yurra, dirigente del transporte pesado. Bueno, yo creo que la justicia es un órgano independiente, está obrando de acuerdo a la normativa que tenemos dentro de nuestro Estado plurinacional. En este caso, estamos en una situación difícil, el cual está atravesando nuestro Estado plurinacional en diferentes aspectos, especialmente en tema económico. Y qué lamentable que estén queriendo hacer movilizaciones, bloqueos, o sea, quieren estrangular económicamente a nuestra población. O sea, no están queriendo permitir lo que es el traslado de un punto a otro de diferentes productos de primera necesidad, inclusive el tema de carburantes. Entonces, la ley está procediendo, lo que es el órgano judicial está procediendo como tiene que proceder, y sabemos que y debe estar bien amparado dentro de lo que es la normativa que tiene el Estado plurinacional. Es un órgano independiente, da sus determinaciones correspondientes, y si es que hay una amenaza a la mayoría de la población queriendo realizar los bloqueos, las movilizaciones, pues bueno, es muy lamentable que estén queriendo pedir la liberación y toda esa situación. Ya los industriales, como se ha indicado, están pidiendo lo que es este tipo de actos que se tiene que llevar a la justicia boliviana, porque no se puede parar la economía. Es un momento difícil en el que estamos, pues en este momento no con paros, con bloqueos se va a solucionar el tema del circulante del dólar, no se va a solucionar lo que es el tema de combustible o la alza de la canasta familiar, sino aquí se tiene que trabajar y se tiene que dar medidas correspondientes. El quien está realizando los bloqueos, el quien está convocando a este tipo de movilizaciones, está en contra de la familia más humilde de nuestro país. Y sobre esta situación, sobre este extremo, hay una entrevista que ha preparado nuestro departamento de prensa con el rector todavía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, que tiene estas consideraciones sobre estos hechos. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, sí, el Comité Interinstitucional se ha reactivado.
y ha decidido en la última reunión, que fue el día de ayer, participar de la gran marcha a nivel nacional convocada por una comisión multisectorial donde la universidad también forma parte. La marcha convocada por los representantes de los diferentes sectores es por 4 puntos. Primero, exigirle al gobierno que solucione el tema de combustible. Segundo, la falta de divisas. Tercero, en contra del referéndum que pretende convocar el Ejecutivo. Cuarto, sobre el tema de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Hoy teníamos a las 10 de la mañana una reunión de coordinación con la Comisión Multisectorial para definir la hora de la gran marcha convocada para el día lunes. Sin embargo, cuando llegamos al lugar de la reunión, nos enteramos de que había sido aprehendido el representante del sector de autotransporte. ¿Por qué? Mire, y esto es bueno que lo sepan, porque dice que un afiliado, un conductor, se había sacado una selfie y había posteado en sus redes diciendo que, bueno, recién había combustible. Por este hecho, personeros, creo, de la empresa estatal, vetan a este señor y le impiden que pueda cargar combustible. Ante este abuso, el representante del sector autotransporte se traslada hasta la refinería y, bueno, hace el reclamo como lo haría cualquier persona si es que cometen un abuso con sus afiliados. Cuando este señor, cuando el representante del sector autotransporte, el señor Juan Yucra, se estaba trasladando a su domicilio para después asistir a la reunión convocada para el día de hoy, inmediatamente es interceptado por 2 vehículos que lo bajan de su vehículo e inmediatamente lo trasladan a las oficinas de la FELCC en calidad de aprehendido. Hemos estado toda la mañana en las puertas de la FELCC. Acabo de salir de allá, hemos podido conversar con el señor Juan Yucra, ha sido imputado por 2 delitos y mañana va a estar frente a un juez cautelar. A nosotros nos parece un abuso total de parte de las autoridades de gobierno, pero también sospechamos que estas actitudes y esta aprehensión del señor Juan Yucra pretende amedrentar a los representantes de los diferentes sectores que han convocado a una gran marcha a nivel nacional para el día lunes. Lamentablemente esa es la justicia que tenemos y esa es la justicia que en este momento no brinda seguridad jurídica y tampoco respeta los derechos fundamentales de los bolivianos. Es decir, prácticamente el rector, el señor Juan Yucra, estaría siendo imputado por defender a uno de sus afiliados que ha sido vetado de poder cargar combustible. ¿Yacimientos tienen esta potestad de poder vetar o negar el carguío de combustible? De ninguna manera, ninguna persona puede privársele de sus derechos que están contemplados en la Constitución Política del Estado. Ninguna empresa puede decir, bueno, a vos te vendo, a vos no te vendo, a vos cargo, con vos cargo gasolina y con vos no voy a cargar gasolina, porque sería un hecho de discriminación, racismo, algo que está penado también por las leyes bolivianas. Pero lamentablemente fue aprehendido y trasladado el señor Juan Yucra a la dependencia de la FELCC solo por defender derechos de uno de sus afiliados. Entonces, bueno, mañana va a ser la audiencia cautelar y también la universidad va a apoyar en todo sentido y obviamente que tenemos que tomar cartas en el asunto para que una empresa estatal no discrimine absolutamente a nadie. Ahora, desde Yacimientos se ha comunicado y se ha señalado que se habría impedido el despacho de más de 5 millones de litros de combustible. Sin duda, el autotransporte ha venido reclamando el abastecimiento precisamente de combustible, tanto de gasolina como de diésel. Esto es lo que se ha podido contemplar en la protesta realizada esta mañana. ¿Se ha impedido realmente la salida de cisternas?
Bueno, tengo entendido que sí hubo una protesta, pero obviamente no ha durado, creo, ni una hora, ¿no? Sin embargo, bueno, Yacimiento puede decir que justo en una hora iban a cargar 1.000 millones de litros de diésel o de gasolina o 100.000 litros de gasolina, puede decir todo, ¿no? Porque sabemos que así trabaja el gobierno es un gobierno abusivo, es un gobierno que no tolera que alguien se atreva a cuestionar una mala administración. Y estamos a expensas a sufrir este tipo de aprehensiones, este tipo de abusos, y obviamente que el pueblo boliviano tiene que estar alerta. Seguramente la intención era amedrentar a los representantes de los diferentes sectores para que no convoquemos a nuestros entes para participar de la gran marcha el día lunes. Sin embargo, se equivoca el gobierno, porque el pueblo boliviano va a salir con más fuerza a exigir sus derechos, a exigir que, bueno, solucionen de una vez por todas la falta de combustible. La falta de combustible y la falta de divisas en el país paraliza el aparato productivo, porque el sector productivo, los emprendedores, no pueden importar bienes de capital, insumos, fertilizantes. Por lo tanto, el aparato productivo va a seguir paralizado si no hay una solución de fondo a estos problemas que en este momento está ocasionando un serio problema a todas las familias bolivianas. Bueno, y respecto a esta información, también se ha pronunciado el representante del transporte pesado nacional e internacional, el señor Pedro Quispe, quien ha denunciado que YPFB habría bajado los volúmenes de importación de carburantes a 40%. Sigue faltando, hay más colas a nivel nacional, esperemos que se normalice. Le hemos dicho que compre más combustible al Estado, no lo está haciendo, está comprando 40%, hay que decirle casi 30% está comprando, por eso las colas escasez de diésel. ¿Qué están haciendo en Montes? 350 bolivianos están vendiendo, ¿no? Para evitar la cola. Media hora se vacían los carros, pero vayamos al Alto, a otras estaciones, vayamos a Santa Cruz, Cochabamba, las colas son interminables. Un 100%, ¿no? Y esto vale aclarar. De todos los países que traíamos, por día se traía como 100 unidades de 35.000 litros, para que entiendan. Se traía de Perú, de Chile, de Argentina, de Paraguay. Nunca faltaba. Nadie hacía fila. Ahora un 50%. Por eso, 40% están trayendo. Si hoy encarga en Perú 100 unidades, se queda 50 unidades en el Alto, en Sencat. El otro 50 se va a Oruro, Potosí. Entonces, toda la vida va a faltar. Ellos saben, porque no facturan, no tienen plata, están comprando lo mínimo. Entonces, mira, imagínense, teniendo nosotros aquí la materia prima como la soya, el aceite de soya y el girasol, puede volverse combustible, como en Brasil, biodiesel. Ahí está. Cantidad de soya, materia prima que sale del país, no lo estamos haciendo. Continúa la polémica por la aprobación de créditos internacionales en el Parlamento. Desde el gobierno como que se ha atenuado un poco la exigencia de la aprobación de estos préstamos, ¿no es cierto?, en el Congreso. Pero desde el Congreso ahora han reavivado la polémica, señalando que se han aprobado algo así como 5.000 millones de bolivianos en créditos y que hasta el momento no se ha ejecutado, dice por supuesto una parlamentaria de vista, no se ha ejecutado, señala, ni el 90% de estos recursos. Evidentemente tenemos dos créditos, ¿no? Una es por un monto de 118 millones de dólares y la otra es de 100 millones de dólares estadounidenses. Lamentablemente a la fecha el gobierno no le dio siquiera la mínima voluntad de venir a transparentar a la Asamblea Legislativa para venir a decir si de estos más de 5.000 millones de créditos que ha aprobado la Asamblea Legislativa, tenemos denuncia que casi un 90% de la misma no se está ejecutando, ¿no? Entonces desconocemos lamentablemente dónde han ido a parar
todos estos montos económicos que ha venido aprobando la Asamblea Legislativa, obviamente deducimos que la misma han ido a parar a prebendalizar dirigentes, han ido a parar a bolsillos del propio gobierno. Es por eso que hoy por hoy Bolivia está viviendo en una desesperación, mientras el gobierno no tenga la voluntad de informar al pueblo boliviano dónde están todos estos montos, todos estos créditos. La Asamblea Legislativa no le va a aprobar un solo crédito. Esa es la postura de nosotros los diputados, que realmente pensamos en el bolsillo del boliviano, boliviana, porque no podemos seguir endeudando al país. Es así como está el país, y desde la Asamblea Legislativa le decimos pues no al gobierno, no más créditos. Es más, le escuchamos a Luis Arce Catacora en cada evento que participa, que la Asamblea Legislativa está pues trancando casi alrededor de $1.000 millones, y nosotros desde la Asamblea Legislativa le decimos a este gobierno traidor que diga con nombre y apellido bajo qué comisión, bajo qué comité está a cargo o dónde están trancados estos créditos, que lo diga con nombre y apellido sin miedo. Y respecto a temas de la economía en nuestro país, la diputada de Comunidad Ciudadana Lisa Claros pide al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, tomar conciencia sobre el déficit económico que generan algunas empresas públicas. Que no hay crisis económica en nuestro país y de que la crisis internacional y la poca crisis que se tiene en este momento en nuestro estado boliviano se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y por otra parte también nos vienen a decir que ellos no son un gasto innecesario como funcionarios públicos, que más al contrario están aportando a la labor que desempeña el gobierno y a las necesidades del pueblo boliviano. Nosotros le decimos desde aquí claramente al señor Torrico y a Luis Arce Catacora que vivan la realidad y que asuman que las empresas de Bolivia son deficitarias y que le hablen con la verdad al pueblo boliviano. Nosotros el día de hoy vamos a volver a enviar la documentación donde tenemos claramente que el déficit de estas empresas son aproximadamente 500 millones de bolivianos. Por otra parte, también ahora no simplemente vamos a reiterar esta solicitud, también le vamos a solicitar ahora que también se venda el avión presidencial y que dejemos de gastar de manera insulsa los recursos de todos los bolivianos y que además asuman que hay una crisis en nuestro estado boliviano y den soluciones. Este señor, el señor Torrico, el único mérito que tiene para ser viceministro únicamente es ser amarraguatos de Luis Arce Catacora, siendo más de 20 años funcionario sin demostrar un trabajo eficiente a favor del Estado boliviano, cuando tiene a su cargo más de 100 funcionarios que ni siquiera le pasan una información fidedigna, y nosotros vamos a tener que hacer el trabajo de estos 100 funcionarios, pero a nosotros no nos reporta un trabajo extra porque lo hacemos este trabajo a diario como nuestras competencias. Entonces nosotros vamos a enviar esta nota y también vamos a reiterar de que se vende el avión presidencial y de que se cierren los viceministerios, y específicamente vamos a solicitar también que se cierre su viceministerio porque no se ha demostrado que sea un trabajo eficiente y además de que beneficie a los ciudadanos bolivianos con este gasto insulso. Y se anuncian conflictos que lamentablemente van a afectar aún más a nuestra economía. El representante del Tribunal de Justicia Indígena Campesino, el señor Grover Kisber, ha anunciado que desde este día lunes se va a iniciar un bloqueo de caminos. Esto en reclamo de la situación por la que atraviesa el país. Se ha conformado la Unión de Trabajadores de Bolivia, la CTB, en vista que el señor Huarachi, el núcleo de la Central Obrera Boliviana, que es vitalicio en estos momentos y que no da frente entre las demandas del pueblo, por eso es de que organizaciones con personalidades jurídicas, representaciones a nivel nacional, departamentales, jurisdiccionales, asociaciones, sindicatos, ahora son parte de la CTB Bolivia. Entonces, en ese marco estamos pidiendo diplomáticamente, antes de que nosotros los pueblos indígenas saquemos una sentencia para que directamente se vaya del gobierno del señor presidente por poner en tela el tema de la canasta familiar,
al pueblo, ¿no? Los plazos ya están establecidos, como se venía estableciendo, ya se ha conformado la CTB y la CTB ahorita está bajando a las regionales, centrales, subcentrales, para directamente el bloqueo de caminos, como se ha planificado. Se le ha dado el primer cacerolazo hace el 28 del mes que ha pasado. Ahora este es el segundo cacerolazo y ahí nos vamos el día lunes a bloqueo de caminos con los hermanos de la Tupac Katari, de Caminos Transporte, que igual ha garantizado el tema del bloqueo de caminos hasta que se vaya el presidente. Es indefinido este tipo de demandas reivindicatorias y contestatarias, porque nosotros ya no podemos aguantar. La crisis se nos está presentando demasiado, ¿no? Vamos a cambiar de tema, hablemos de la situación por la cual están atravesando trabajadores en el ámbito de la salud. Ha sucedido en Santa Cruz, donde médicos, salubristas estaban impagos y también se habían producido despidos y por lo tanto se manifestaron. Se está exigiendo algo similar, pero esta vez desde la ciudad de El Alto, porque allí también se habría presentado un problema similar. Despidos y falta de pagos a quienes trabajan en este sector, el de salud. El secretario ejecutivo de la Federación de Salud de la Ciudad del Alto y demás federaciones cumplen el paro de 48 horas, exigen que la gobernación cumpla con la estabilidad laboral o de lo contrario la próxima semana radicalizarán sus medidas, incluyendo una huelga de hambre. Bueno, nuevamente nosotros de salud cumpliendo nuestro segundo día de paro de 48 horas movilizados, pero esta vez hemos venido a pedir al gobernador, exigir al gobernador que instruya a sus dependientes, al director del CEDES La Paz, que pueda convocarnos al diálogo y atender nuestras demandas. Basta de masacres en la ciudad del Alto, basta de despidos injustificados en la ciudad del Alto. Exigimos el respeto a nuestros derechos legalmente constituidos, como es el derecho al fuero sindical, el derecho al trabajo. Son varios puntos los que hemos planteado que queremos solucionar, pero lamentablemente no vemos la predisposición de las autoridades a dar solución a este conflicto y esto ha llevado a que nosotros tengamos que seguir movilizados. Bueno, tenemos 4 afectados, pero este es el inicio de lo que pudiera llegar a una masacre. Nos preocupa bastante porque no se está respetando el foro sindical, la antigüedad de nuestros trabajadores. No le está importando a estas autoridades del CEDES La Paz, que hasta la fecha no contamos con un director en el Hospital Boliviano Holandés que tenga las garantías y condiciones para poder llevar adelante el manejo de nuestro hospital. No hemos firmado un acuerdo del pliego petitorio a la fecha, porque ahí incluíamos el tema de la estabilidad laboral, el respeto al decreto supremo, la cancelación de nuestros oficiarios. Estamos pidiendo que se garantice nuestro bono de vacunación para la siguiente gestión. Son varios puntos en los cuales queremos tocar con estas autoridades de CEDES La Paz, pero la prepotencia, la soberbia que tiene esta nueva autoridad, el doctor Carlos Aguilar, hace que nosotros tengamos que venir a exigir al gobernador que nos puedan atender. Claro, nosotros no descartamos para nada radicalizar. Ya hemos analizado este tema, hemos definido de que si no somos atendidos en el transcurso de esta semana, la próxima semana nosotros vamos a llevar adelante nuestro paro de 72 horas, incluida una huelga de hambre. Seguimos con la información en temas de salud. También hay buenas noticias. La vacunación contra la influenza ha cubrido a más de 100% de la meta en niñas y niños de 2 a 12 años de edad. Hay 2 departamentos que han superado, es La Paz y el otro es Potosí, que entrarían en el rango de epidemia. Pero el resto de los departamentos todavía están con la característica de endemia, ¿no? Es decir, los casos esperados todavía para la temporada. Lo mismo está sucediendo cuando hablamos de los menores de 5 años. Afortunadamente, en el menor de 5 años no tenemos una epidemia. Estamos en los 9 departamentos con el rango de endemia. Eso es importante mencionarlo porque es una población muy vulnerable, ¿no es cierto? Lo que habíamos estado observando hace ya semanas atrás era que la población mayor, la población que está en relación activa y está trabajando, eran quienes estaban más contagiándose de esto, ¿no? En cambio, los niños siempre han estado protegiéndose. Referente a neumonías, no tenemos todavía, no hemos entrado en epidemia. Otra vez estamos para la población general y en la población menor de 5 años, si bien tenemos un ligero incremento de neumonías en los menores de 5, de 587 a 677, es un incremento de aproximadamente 100 casos. Pero otra vez, repetimos, estamos en rangos de endemia.
Referente a la vacunación, tenemos que decir que hemos cerrado la campaña de vacunación de invierno con la aplicación de más de 1.466.647 dosis. De estas, 561.794 han sido pediátricas y 904.853 dosis adultos. Pero lo que sí es rescatable y realmente esto hay que felicitar a los padres y a los niños que han empezado a exigir su vacuna, que hemos superado el 100% de los niños entre los 2 y los 12 años. Hemos tenido casi ya 101%, es decir, que teníamos una meta establecida y hemos superado a esos niños porque han empezado a organizarse los mismos. Los incendios forestales en Santa Cruz, en el oriente del país, no solamente ya se constituyen en un problema serio ecológico, ¿no es cierto? La afectación a todo lo que representa flora y fauna. También es un problema de salud pública, porque fíjense ustedes que esta humareda llega a los centros urbanos. Se están desplazando brigadas médicas, atención para personas de la tercera edad, niños que están siendo afectados en distintos distritos por las humaredas. Se han tratado de movilizar todo el personal a requerimiento de los demás municipios que así lo han manifestado, un equipo de respuesta rápida conformado por múltiples médicos que están distribuidos por los diferentes municipios afectados en este momento. Tenemos hasta el momento 24 personas desplegadas, entre otro tipo de personal, tanto médico como enfermera, brindando las atenciones necesarias en los municipios, tanto en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pam. Hasta el momento se tiene el reporte de 3.895 atenciones como país, haciendo el desglose en Santa Cruz de la Sierra, donde tenemos mayor cantidad de atenciones médicas, pero se está realizando las actividades siempre en coordinación con lo que son las diferentes unidades, que son las primeras que realizan la evaluación de la zona, porque nosotros también precautelamos que nuestros brigadistas tengan una zona segura, ¿no? Se coordina también para poder brindar atención tanto al equipo que está realizando el trabajo técnico como a la población en general. Se tiene un índice, ¿no?, de la calidad de ambiente que nos reporta regular, ¿no? 75 por lo menos 75, y con las recomendaciones como ministerio podemos decir que por favor la población no se exponga si no es necesario a ambientes externos, no realizar actividad física en ambientes abiertos, en lo posible mantener a las personas con enfermedades de base, adultos mayores, menores de 5 años o embarazadas dentro del domicilio, ¿no? Hasta que no pase un poco y mejore la situación. A propósito de esta noticia, el secretario de Medio Ambiente de Santa Cruz, Ariel Lino, ha informado que la calidad del aire mejoró de muy mala a regular con 72 microgramos de contaminación. Aquí los detalles. El día de hoy hemos amanecido con un índice de calidad regular, estamos en 72, esto debido a todos los incendios forestales que existen en diferentes partes del departamento de Santa Cruz. En nuestra ciudad no tenemos ningún tipo de incendio forestal, pero debido a la dirección de los vientos, estos contaminantes también llegan a nuestra ciudad y llegan a afectar en cuanto a la contaminación atmosférica que puede ocurrir en la ciudad. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en tiempo real podemos ver cómo va la dirección de los vientos. Por ejemplo, en este momento la dirección de los vientos va del lado sur. Esto hace de que exista menos contaminación atmosférica en nuestra ciudad, porque como podemos ver, la mayoría de los incendios forestales están en la parte norte del departamento, en la parte de Concepción, de Ascensión de Huarayos, también viene de la parte de Beni, de Pando, y debido a que actualmente los vientos están preponderantes del lado sur, estos contaminantes no llegan a afectarnos de gran manera a nuestra ciudad. Por eso es que en este momento estamos con el índice de calidad regular, muy diferente a lo que ocurría el día de ayer, que tuvimos el pico más alto en cuanto a contaminación atmosférica, tuvimos un índice muy malo, esto debido a que los vientos estaban de la parte noreste y todos los contaminantes que vienen de la parte norte del departamento y también de Beni, de Pando, inclusive de Brasil, llegaron a afectar a nuestra ciudad, y esos contaminantes pudimos observar todos los ciudadanos cómo existía esa humareda densa
dentro de nuestra ciudad. Ir dando la información oportuna a los ciudadanos para que podamos proteger nuestra salud, sobre todo las personas de riesgo, que son los adultos mayores, los niños menores a 5 años, las mujeres embarazadas. Debemos evitar la exposición en ambientes abiertos, debemos hacer el uso de barbijo, todo esto para proteger nuestra salud. Sobre este mismo asunto, el viceministro de Defensa Civil ha reportado que existen al momento 53 focos de incendios en el oriente boliviano, con 18 municipios afectados. Es así que en este momento tenemos fuegos activos en 3 departamentos, en Santa Cruz, Beni y Pando, en 18 municipios y en 53 comunidades o localidades. Por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, para el día de ayer se tenía la presencia de fuegos activos en 12 municipios y en 43 comunidades y localidades. Si ustedes se fijan, en Concepción, Urubichá, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, San Miguel, San Matías, Puerto Quijarro, Roboré, Ascensión de Guarayo, San Javier y El Puente. Y ese mapa se puede identificar específicamente, ubicarlos a ver en el mapa, a Guayaramerín, Puerto Siles, Magdalena, Guacaraje y Baures. Luego, en el departamento del Beni tenemos fuego activo en Guayaramerín, Puerto Siles, Baures, San Joaquín, Magdalena y Guacaraje, es decir, 6 municipios y 9 localidades. En Pando, en Filadelfia, por lo tanto, un municipio y una localidad. Bueno, y a propósito de este tema, hay más consecuencias. Se ha anunciado en las últimas horas que se suspenden las operaciones aéreas en 5 aeródromos de la Chiquitanía, esto debido a la densa humareda provocada por los incendios forestales en Santa Cruz, es lo que ha informado el responsable regional de Nabola. Aparte de informar que el Trompillo ha amanecido el día de hoy con mucho mejor visibilidad que el día de ayer. Estamos operando al momento con 8.000 metros de visibilidad. Sí tenemos humo en los alrededores, pero a diferencia del día de ayer que teníamos 2.500 metros, ha sido muy considerable la mejora. Informar a la población también que lamentablemente los aeropuertos de la Chiquitanía, vale decir Ascensión de Guarayo, Concepción, San Javier, San Ignacio de Velasco y Valle Grande, hemos amanecido con visibilidad muy reducida. Estos aeropuertos se encuentran con operaciones suspendidas por la visibilidad, donde por ejemplo en San Javier tenemos hasta 600 metros de visibilidad reducida por humo. Es decir, en estos aeropuertos por el momento estamos con operaciones suspendidas. Muy importante también informar a la población que de acuerdo a los reportes meteorológicos de nuestros especialistas en meteorología aeronáutica, se prevé que en horas de la tarde van a ingresar vientos del norte, lo cual nos va a facilitar y nos va a ayudar a que pueda haber una leve mejora en la visibilidad. De todas maneras, y resaltar que el sábado 31 va a ingresar un frente frío del sur del departamento con muy poca precipitación, lo cual nos va a permitir, nos va a ayudar, es decir, a que la visibilidad pueda mejorar disipando el humo de esta manera, ¿no? Un corte comercial aquí en 24 horas. Cuando volvamos estaremos hablando, por ejemplo, de sazonada militar del 26 de junio pasado. Y mucha más información en temas políticos. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse con nosotros. Vamos a hablar a continuación de un hecho que resulta para destacar, es una noticia bastante amable. Tiene que ver con una feria que se va a desarrollar del 12 al 22 de septiembre en el campo Feliar y tiene que ver con la exposición de textiles. Invitamos a toda la población alteña, a nuestros hermanos y hermanas de la ciudad del Alto a que puedan concurrir a esta megaferia que es realizada por la Fermipe El Alto y la Conamipe Bolivia, con apoyo del gobierno municipal del Alto,
por un encargo de nuestra hermana alcaldesa Eva Copa, estamos evidentemente formando parte de este tejido productivo que tiene nuestra ciudad, y hacemos la invitación para que del 12 al 22 de septiembre puedan estar presentes, puedan participar justamente de la exhibición de todos los productos que hacen nuestros artesanos y nuestros productores acá en la ciudad del Alto. 200 expositores van a formar parte de esta feria, y bueno, pues es una feria que va creciendo año tras año, que se va consolidando y que de alguna manera pues también refleja nuestra identidad y la marca ciudad que queremos de alguna manera posicionar a nivel nacional. Una ciudad productiva, una ciudad con una mano de obra altamente cualificada, una ciudad industrial. Eso es justamente el propósito de realizar este tipo de ferias, y más que todo también de reactivar la economía de nuestra ciudad en el Alto. Estamos participando de la coorganización, tanto con el Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa y con la CONAMIPE y la FERMIPE. El municipio del Alto es parte de la coorganización de esta megaferia que se va a realizar del 12 al 22 de septiembre. Tenemos que darle ese valor a nuestra mano de obra, tenemos que darle, de alguna manera apreciar el producto hecho en Bolivia, hecho en el Alto, y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de poder apoyar este tipo de emprendimientos y también este tipo de iniciativas productivas que se van a ver, digamos, reflejadas y expuestas del 12 al 22 de septiembre. Cambiemos el rumbo de la información, vamos a hablar del caso Golpe de Estado 13 en nuestro país. Al respecto, militares solicitan que el comandante general de la policía declare como testigo. El general Griffiths habría ingresado en la tanqueta donde estaba el general Zúñiga. Han apuntado y están convocando además al comandante general de la policía, al general Griffiths, indicando de que él habría tenido cierta participación dentro de lo que vienen a ser los hechos del 26 de junio pasado. Seguramente estos efectivos militares quieren saber y quieren llegar también seguramente a la verdad histórica de los hechos. La participación del comandante general de la policía dentro de la tanqueta, por supuesto, hace suponer de que ha existido conversación y ya cierta coordinación con qué se estaba llevando a cabo el día 26 de junio. Él tiene que venir directamente acá al Ministerio Público, porque recordemos que los únicos que pueden declarar mediante o de forma escrita a través de un informe son altas autoridades. Estamos hablando de ministros de Estado, pero en este caso no se da la condición para el general y el comandante general de la policía. El turismo es una actividad muy venida a menos en nuestro país. Los municipios deberían encargarse de reactivarla ya no más, ¿no es cierto?, con inversiones bastante serias. Pero bueno, ante la caída de ingresos, aquello es un poco probable. Pero bueno, en el Alto se está iniciando una campaña para que los lugares que son centros turísticos en esa urbe recobren su atractivo. Vean. Tras algunas denuncias por algunos concejales de El Alto sobre la falta de mantenimiento en los lugares turísticos de la urbe alteña, la unidad de turismo asegura que está coordinando con algunas subalcaldías de los distritos para mantener limpios y seguros los lugares considerados como turísticos. Mira, cada sector tiene un subalcalde, ¿no? Con el subalcalde se va a coordinar para poder revitalizar nuevamente los lugares turísticos. No es una labor fácil, porque el tema de coordinación básicamente. Ahora, tenía entendido que justamente se han hecho algunas declaraciones que de alguna manera quieren entorpecer lo que estamos realizando. Primeramente estamos potencializando lo que son los productos turísticos. A partir de ello ya se va a tener toda una estrategia para poder intervenir estos lugares, ¿no? Ahora vale señalar que no todos son lugares turísticos. Plazas, por ejemplo, no son consideradas como tal, pero sí aquellos que sí tienen potencial turístico, en el caso del Huayna Potosí, distrito 13, en el caso del distrito número 1, allá por Mirador Virgen Blanca y todos esos entornos. Juntamente con los alcaldes, ahora se va a hacer una convocatoria para que todos ellos también puedan poner el grano de arena, ¿no? Porque entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, no solamente la unidad de turismo, sino entre todas las unidades que podamos ya trabajar justamente en la par. Y a propósito del tema turismo, en Bolivia, la concejal Fabiola Furulla del Movimiento al Socialismo afirma que hay falta de mantenimiento preventivo de lugares turísticos de la urbe alteña. Como Comisión de Educación y Cultura,
estamos muy preocupados porque lastimosamente el actual ejecutivo municipal no le está dando la importancia al turismo en nuestra ciudad del Alto. Ustedes sabrán que en la ciudad del Alto tenemos más de 13 lugares turísticos, sin embargo nosotros hemos visitado 13 lugares turísticos, lo cual hemos podido evidenciar en el lugar que hay un total desabandono de estos lugares turísticos, es decir, no hay mantenimiento, no hay difusión, no hay promoción de estos lugares, lo cual están totalmente abandonados. Por lo tanto, nosotros hemos investigado en el tema de presupuestos y hemos podido indagar que en la gestión 2019 de la señora Soledad Chapetón se ha designado aproximadamente 192.000 bolivianos para lo que es la difusión y mantenimiento de estos lugares turísticos. En la gestión de Eva Copa se destinan 200.000, pero solo 100.000 para el mantenimiento y difusión. Los otros 100.000 va para la construcción de un albergue que se ha hecho en Alto Milluni, que lastimosamente hasta el momento no se inaugura y por lo cual no está sirviendo a la ciudad del Alto, no está siendo de beneficio. Entonces, en la gestión, en cambio, de Soledad Chapetón se ha destinado casi 200.000 también para la difusión y promoción. Por eso ahora no se siente el turismo en nuestra ciudad del Alto. Incluso había rutas turísticas, llevaban a la gente a visitar estos lugares que ahora no vemos. Entonces nosotros queremos llamar la atención al Ejecutivo Municipal para preguntarles qué están haciendo por el turismo. Hemos mandado una petición de informe con las preguntas respectivas y estamos a la espera de esta petición para también convocar a la alcaldesa a que pueda informarnos sobre este tema, porque es un tema que nos interesa a todos los salteños, porque tenemos lugares muy importantes que se deben promocionar y difundir y no se lo está haciendo. Hablemos de lo que representa en Santa Cruz el asunto ligado a la tarifa, a los precios que se paga por el transporte público. Hay muchos abusos que allí cometen los transportistas, ¿no es cierto? Y el control es muy escaso. Sin embargo, se ha vuelto a reiterar cuáles son las tarifas que deben primar en estas rutas de transporte público. Tocar el tema de la subida de precio del transporte al municipio de Cotoca. Decirle que hemos tenido una reunión en donde hemos quedado que el precio se debe mantener porque existe una tarifa que ha sido dado en el decreto 319 por parte de la gobernación, que aquí lo tenemos, en donde la tarifa que se fija es de 3 bolivianos para micro y de 5 bolivianos para trufi. Esta tarifa se la debe respetar y bueno, hemos acordado que tanto la gobernación, el municipio de Santa Cruz y el municipio de Cotoca, vamos a tomar las cartas en el asunto y si esto no se cumple vamos a entrar ya a los procesos sancionatorios correspondientes, pero sin embargo vamos a tener unas reuniones con las cabezas de los operadores para tratar el tema y ver de que esto se cumpla. Preocupados por esta situación, prácticamente ya una semana que el pasaje de forma unilateral, los transportistas, ¿no? Los dirigentes de Cotoca hicieron el incremento de 5 a 7 bolivianos en los trufi, ¿no? Y de 3 a 4 en lo que es los micros. Nosotros repudiamos esta accionar de los transportistas. Consenso, ¿no? Hoy día hemos tomado la decisión de defender el pasaje. El pasaje Santa Cruz-Cotoca, Cotoca-Santa Cruz, tiene que volver a los 5 bolivianos trufi y 3 bolivianos a micros. Así está establecido en la ley departamental 96, como así también en el decreto departamental 319. En otra noticia, la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, llegará a las zonas periféricas y rurales del país para abastecer y proveer de productos de la canasta familiar a la población respectiva. De esta forma, también se busca evitar la especulación y el contrabando. Estas fueron las declaraciones de su gerente general, Franklin Flores. Sí, hoy día estamos en Calajahuira. Ahorita estamos abasteciendo justamente a toda esta zona. Que familias que necesitan
abastecerse de manera directa a través de MAPA. Vamos a seguir trabajando, vamos a recorrer toda la periférica. No solamente estamos en La Paz, también en los 9 departamentos estamos ya saliendo, programando en coordinación con las juntas vecinales. Nosotros como MAPA Bolivia, nuestro espíritu es llegar a un precio y peso justo con los productos de la canasta familiar. También nosotros como gobierno nacional estamos ya haciendo los controles necesarios en los grandes ingenios arroceros que hay en Bolivia. Estos ingenios arroceros están en alguna medida no produciendo, están en este momento guardando ese arroz para que posteriormente, probablemente esperando que siga subiendo el precio. Nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera como gobierno nacional. Estos ingenios arroceros están en la obligación de beneficiar el arroz, llevar al mercado interno, abastecer. Por otro lado, también queremos decirlo, el contrabando. El contrabando es uno de los factores, que el arroz está saliendo bastante a las fronteras. Por tanto, ya este Comité Nacional está controlando las fronteras para que no pueda salir el arroz y garantizar dentro del territorio nacional. El resto del producto de la canasta familiar está con normalidad. Vamos a nosotros ser en ese aspecto muy rigurosos. Vamos hasta Tarija con la información. Allí se ha denunciado como hecho curioso que se está vendiendo plástico como si fuese arroz. Bueno, se ha negado esta posibilidad, sin embargo, hay algunas inspecciones que se están verificando. A través de la denuncia que ha habido mediante la Intendencia Municipal, se está realizando el tema de los controles. Aún no tenemos resultados porque tenemos que visitar otros mercados más para poder corroborar y dar una buena información y decir si el arroz que se está comercializando es de plástico o no. Entonces, para eso justamente estamos trabajando con Intendencia Municipal. Se está registrando el tipo de la procedencia, si cuenta con registro de SENASAC o no, tanto los envasados y tanto el a granel. Aquí a la oficina no ha llegado algo verbal ni escrito. Justamente la denuncia lo han hecho en la Intendencia Municipal, donde han llevado el arroz para poder mostrar que se hacía como masa o se estiraba, ¿no? Pero creo que de eso desde el principio, una vez que ella lo ha puesto a cocer o a tostar en sartén, si era de plástico, por ende se tendría que haber hecho como chicle para comenzar. Entonces desde ahí tendría que ya haber alzado, ya no hacer cocer, ¿no? Porque el arroz de tercera calidad, que es la última, sí tiene un olor, pero no tiene esa contextura. Entonces nosotros vamos a recabar más información para poderles emitir. Que argumentado que ha sido que se ha comprado en el mercado campesino, ¿no? Pero nosotros los controles, como les digo, se está realizando para poder dar una buena información y poder decir si eso no es de arroz de plástico. Sí, justamente el control lo vamos a realizar desde esta semana, conjuntamente con funcionarios de MAPA, para poder corroborar si el arroz que están comprando en MAPA está yendo a ser revendidos, ¿no? Este caso ya dado aquí en Sucre, que se ha encontrado dentro de los mercados arroz de MAPA, justamente hasta con el envase. Seguimos con la información desde el sur del país, Tarija, donde ha incrementado el costo de la carne criolla en los mercados tarijeños. No obstante, el precio del pollo se mantiene. Con el tema de la carne criolla ha habido un incremento en el cual el puchero estaba con 14 bolivianos, al día de hoy se encuentra 15, la diferencia es de 1 boliviano. Después la carne molida estaba 28 bolivianos, ahora se encuentra con 30 bolivianos, es 2 bolivianos. Y la blanda, que estaba con 40 bolivianos, al día de hoy se encuentra con 42. El incremento ha sido entre 1 boliviano y 2 bolivianos, ¿no? Después, referente a la carne camba, aquí por la Belgrano, no ha habido un incremento, se sigue manteniendo los precios. Dentro, en la calle Comercio igual, en la Asociación de los Carniceros, que está afuera en las Friales, se sigue manteniendo el precio, ¿no? No ha habido una subida. Ahora, por otra parte, el pollo está inestable, no podemos dar un precio fijo debido a que el pollo está entre 15, 15.50, 16, o sea, está dentro del parámetro aún, ¿no? Y bueno, con el tema del pollo sabemos que no hay en gran cantidad porque tienen que abastecer también a otros lugares, ¿no? Por el tema de la fiebre aviar que el año pasado ha vivido en Cochabamba, ¿no? Y hasta el día de hoy no se está pudiendo repoblar esa parte, ¿no? Hasta el momento tenemos conocimiento, nos ha indicado que no. El tema de la carne de camba todavía no va a haber un incremento, también se ha hablado con el presidente. Bueno, el tema de la carne criolla, ellos argumentan por el tema que compran los medicamentos, que ahora es por el tema del dólar.
pero tampoco habría el justificativo porque el dólar también ya ha bajado, ¿no? Entonces, bueno, eso es el argumento que ellos nos dan, pero debido a esto también se está haciendo controles. Hemos tenido una reunión conjuntamente con otras instituciones, como el encargado de mercados, ha estado también presente Intendencia Municipal, ha estado Senasac, en el cual nosotros vamos a trabajar conjuntamente. Uno, como defensa al consumidor, va a ser el tema de hacer colocar precios visibles, carteles se los va a dar para que los ponga. Los letreros tienen que estar visibles. Después en ASAC va a haber el tema del control de la calidad, tema de la procedencia de la carne, tanto en la carne de res, de cerdo y de pollo. Y esta crisis económica se puede calificar como un asesino silencioso de las rentas de los jubilados. ¿Por qué decimos esto? Porque suben los precios de los productos, pero no suben en igual magnitud las rentas de los jubilados. En Tarija están exigiendo un aumento precisamente en estos pagos para poder, así dicen, subsistir en la tercera edad dignamente. Estamos peleándola, buscando mejoras para los jubilados, para todos, porque hasta el momento lo que es el sistema integrado de pensiones no ha recibido absolutamente ni un solo incremento de nada, absolutamente, a pesar de que el gobierno sabe de que ha subido casi un 40-50% en el costo de vida, y eso es preocupante para nosotros porque en ese porcentaje se ha llegado a disminuir este magro sueldo que recibimos nosotros. Hay gente privilegiada y tenemos una ley que dice la discriminación. Lamentablemente no se cumple con eso. El sistema de pensiones a nosotros nos cancela casi el 30%. A los demás están con los 70%, 90%, 100%. Parecería que existen tres tipos de personas. Hay científicos superdotados, me parece, ¿no? Porque menosprecian a los profesionales libres. Ellos, mire, tienen tanto ingreso de toda forma y se jubilen con ese porcentaje. Yo tengo más de 30 años de servicio y es lamentable el ingreso que percibo, ¿no? Entonces, esa es la pelea. Yo no sé por qué razón no cumple con esa cuestión de la discriminación que están haciendo, ¿no? Lamentablemente hasta el momento no se ha manifestado la Central Obrera, pero ahora vamos a coordinar, vamos a reunirnos a nivel provincial, departamental, con todas las instituciones y demás, para impulsar, hacer todo lo que sea necesario para arrancar lo que nos hemos propuesto. Es momento de una pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias de farándula, nuevos papás, Justin Bieber y Hailey. Y en temas internacionales vamos a contarles que Donald Trump finalmente aceptó el debate con Kamala Harris. Los detalles al retornar, quédense con nosotros. Llegamos a la recta final en esta primera edición. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabe que el reencuentro es en nuestras siguientes ediciones aquí por Palenque TV. Ustedes han sido muy gentiles, muy amables por seguir junto a nosotros, por informarse junto a 24 horas. Los esperamos en la edición central, pero usted ya lo sabe, puede cada hora a la hora actualizar su información a través de nuestras redes y la pantalla de Palenque TV. Muchísimas gracias, permiso. Que tenga buen resto de jornada, permiso. Comisión Interamericana califica como altamente positivo el conteo poblacional del censo 2024. El ministro de Planificación anunció que en las próximas horas se presentarán los datos preliminares de la gran encuesta estadística. El Consejo de Autonomía se reúne. Tanto gobernadores como representantes municipales e indígenas estarán presentes en la cita. El presidente encabezará el encuentro. TSE asegura que invitará a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Ecuador y Colombia para la revisión técnica del padrón electoral. Evo Morales envía carta pública al presidente Luis Arce. El poder lo llevó a traicionar al pueblo. Le presentamos las 3 preguntas reformuladas que Arce envió al Tribunal Constitucional Plurinacional para el referéndum.
Habilitan megacentros de empadronamiento en el campo ferial Chuquiaro Marca y Terminal Metropolitana. El dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, Juan Yucra, fue aprehendido por los delitos de atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos. La aprehensión se dio esta mañana en la zona de refinería de Palmasola. Bloqueos en Palmasola frena despacho de 5 millones de litros de combustibles en Santa Cruz. En el ámbito internacional, Trump y Kamala Harris llegan a un acuerdo para debatir el próximo 10 de septiembre.